Buenas tardes, Erika. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Todo bien? Hoy vamos a seguir con el capítulo que corresponde a línea de influencia, pero ahora vamos a desarrollar el piso plano. Entonces, si me podés hacer el favor de, a través de tu audio, indicarme si vos estás compartiendo, si esto está viendo Veo la tabla. la tabla, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente agarrar, acá vemos un piso plano en donde en el piso plano vemos que tenemos empotramiento en 1, tenemos empotramiento en 5, acá tenemos un apoyo simple y acá también tenemos un apoyo simple. Solamente que esta es una barra de 2 fuerzas. ¿Por qué? Porque es un resorte, que es lineal. Y el problema me dice en la estructura de la figura, sabiendo que el tren de carga recorre la barra 1 y 2, o sea que esta barra que le llamamos V1 y V2 la recorre una carga P igual a la unidad. A lo largo de la longitud 8 metros para el tramo 1 y 4 metros para el tramo 2 de voladizo. Me dice calcular y graficar la línea de influencia del momento reactivo M sub I en 5. O sea que me pide calcular la línea de influencia del momento en la dirección I. ¿Eso qué quiere decir? Que me está pidiendo la línea de influencia del momento flector en 5. Y directamente me dice calcular el máximo momento reactivo para el tren de carga indicado. O sea que vemos acá el tren de carga en donde el chofer directamente las cargas que transmite sobre la parte de la rueda delantera es P sobre 2, la intermedia es P y la del fondo, que es la trasera, viene a ser igual a 20 kilonewton. 20, 20 y directamente 10 kilonewton serían las cargas entonces que recorre sobre la estructura, que es 1, 2, 3. Bueno, nosotros habíamos visto ya varios ejercicios de piso plano en donde veíamos que los puntos extremos o la fundación de la estructura eran directamente apoyos simples. Pero en la clase anterior habíamos visto también de que teníamos casos de empotramiento. Y cuando tenemos casos de empotramiento hay que analizar bien el ejercicio, leer bien el ejercicio, porque el problema me puede condicionar ciertas situaciones en dichos desplazamientos. En el empotramiento, o sea que en el empotramiento quiero decir, en el empotramiento 1 y en el empotramiento 5. Porque el 4, el problema ya me dice que es un apoyo simple y acá tenemos un resorte lineal que va a tener una elongación determinada. Y el problema me da la inercia a la fricción, me da la inercia a la torsión, me da el módulo de elasticidad directamente longitudinal y me da directamente el módulo de elasticidad transversal. Aparte de eso me da la sección transversal de la pieza, que es 0,30 a 0,30. Entonces tenemos que leer lo que dice el nudo, el vínculo externo, que son los apoyos. ¿Por qué externo? Porque son elementos estructurales, ¿verdad? Sobre las cuales se transmite la carga de la estructura, que vendría a ser las fundaciones, y es externo ya directamente a la estructura. Acá no tenemos, por ejemplo, ningún vínculo que sea, en este caso, interno. Entonces, el nudo 1 me dice que es libre el giro en dirección X. O sea que acá me está diciendo que tiene libertad de girar en la dirección X. Entonces me está indicando de que si yo agarro, indico la X, voy a tener y esto es momento flector. Entonces me está diciendo que el empotramiento en 1 no tiene momento flector en este empotramiento. Después me dice, restringe el giro en dirección Y. O sea que me dice que restringe el giro. Restringe giro quiere decir de que hay un momento reactivo ahí que tiene la dirección de I y lo llamamos directamente momento torsor.
Es decir, en este 1 hay un momento torsor. Entonces no hay momento flector, pero hay una torsión. Y además de eso, me dice que restringe el desplazamiento Z. Eso también hay que cuidar porque eso implica directamente que acá vamos a tener un apoyo simple. Un apoyo simple similar a la que tenemos en 4. También podemos tener un resorte lineal. En vez de decir apoyo simple como la 4, podemos tener un resorte lineal, así como está indicado acá en este nudo 2. Entonces, esas son las condiciones que cumple el empotramiento en 1. 1, que absorbe fuerzas normales al piso plano. 2, que absorbe torsión a lo largo de la pieza 1-2. Entonces, hay torsión y hay cortante. Momento flector no existe acá. Entonces, directamente tenemos que tener en cuenta que momento flector no existe en 1. Después venimos en el nudo 2. En el nudo 2 me dice que restringe el desplazamiento Z, pero con un apoyo elástico. O sea que este no puede directamente, no tiene libertad de moverse verticalmente, pero sí tiene, vamos a decir, un juego de desplazamiento lineal que es la elongación del resorte. Entonces es un apoyo elástico lo que estamos teniendo en este punto. Entonces eso implica de que se comporta este como un apoyo simple, o sea que va a generar una carga como es similar a una barra de 2 fuerzas, solamente que este puede trabajar tensionado o comprimido. Y una barra de 2 fuerzas puede ser tensión o compresión. Y directamente esa fuerza debe actuar a lo largo de la normal nuevamente a la, en este caso, el piso plano. Entonces tenemos una fuerza que le llamamos vertical 2. Vertical 2. Entonces solamente acá hay una vertical 2. No hay momento flector ni tampoco no hay momento torsor. Después venimos en el 5. En el 4, por ejemplo, me dice que restringe el desplazamiento Z. O sea que acá no tiene tampoco juego de rotación, de desplazamiento lineal, quiero decir. Entonces directamente restringe el desplazamiento en la dirección transversal, que es la dirección Z. Directamente, entonces aparece en 4 una fuerza en la dirección Z que es cortante para el piso plano. Aparte de eso me dice que en el nudo 5 es libre para giro en dirección X. Entonces este nudo 5 es libre para giro en dirección X. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay torsión en esta pieza. No hay torsión en la barra 5-2. Aparte de eso me dice restringe el giro en dirección Y. Entonces quiere decir que hay un momento flector, porque al colocar la dirección Y, el vector es un momento flector. Y aparte de eso me dice restringe el desplazamiento Z. Entonces restringe el desplazamiento Z. Entonces eso implica, ¿verdad?, de que también acá hay una fuerza reactiva que actúa en la dirección de Z, que es una fuerza normal a la estructura, que son directamente fuerzas externas o reactivas para el estado de carga del sistema. Bueno, entonces 1, directamente vamos a atacar por ese lado. 1 no tiene momento flector, pero hay torsión y hay cortante. Ya son 2 incógnitas. El 5 no tiene momento flector, pero tiene torsión y cortante. Son 2. 2 más 2 ya son 4. Acá tenemos un apoyo lineal que restringe movimiento vertical elásticamente. Eso implica que tenemos una fuerza vertical que vendría a ser la quinta fuerza reactiva. Y después tenemos la otra fuerza reactiva en la dirección vertical, que es la Z, y también es una incógnita cinemática, la fuerza reactiva en 4, entonces tenemos 6 incógnitas. Entonces nosotros podemos decir que la estructura H, grado de hiperestaticidad H, es igual a 3 por el número de barra, en donde hay una sola barra acá. Hay una sola barra. ¿Por qué? Porque el resorte ya lo consideramos como un apoyo simple. Siempre sacamos el resorte de ahí, podemos colocar un apoyo de este tipo. Pero hay que tomar el cuidado, hay que tener cuidado de que no nos olvidemos de que ahí tenemos un resorte. Porque al colocarlo así,
directamente nos olvidamos de que se tiene un apoyo simple en 2, pero es directamente elástico. Entonces tenemos 6 fuerzas reactivas y tenemos 3 ecuaciones. Entonces H es igual a 3 por 1 menos 6. Entonces va a ser igual a menos 3. Entonces es de 3 grados de hiperestaticidad la ecuación o la estructura. Bueno, entonces acá tenemos todos los datos. Hay que leer bien esto porque muchas veces los perros interpretan mal, confunde torsión con flexión, porque hay gente que estudia muy poco. Y tenemos también la carga móvil, en este caso es carga de camión, de ruedas sobre la estructura. Bueno, entonces nosotros tenemos que pensar de que tenemos 3 grados de hiperestaticidad. Y como yo le había indicado a ustedes, siempre voy a agarrar y romper un piso plano si puedo poner un apoyo simple, dejar los apoyos simples y tratar de formar una T, que es lo que venía indicándole desde el inicio del curso. Entonces, este apoyo simple ya tenemos acá. Este dejo ya ahí directamente, no toco, entonces no hay ninguna fuerza reactiva acá. Pero sí, o sea que no sacamos fuerza reactiva, quiero decir. Acá tenemos una fuerza vertical en 4. Vertical en 4. Acá en 1, entonces como nosotros decimos de que hay torsión, entonces lo que voy a hacer es colocar nuevamente un apoyo simple, pero indicando una torsión. Le voy a llamar XU2 a esa incógnita cinemática, XU2 a la torsión, porque acá donde me pide directamente la línea de influencia del momento reactivo, en la dirección Y es un momento flector. Entonces en la dirección transversal a la barra voy a poner la XU1, que es momento flector. Entonces que tenga la dirección de Y. Entonces tiene la dirección de Y, ese momento es momento flector. Entonces al indicar esa fuerza reactiva, momento flector ahí, esto ya se transforma en un apoyo simple como la que tenemos en 4. De la misma forma, al colocar acá el torsor, esto ya se transforma en apoyo simple. Entonces ahí con estos 3 apoyos simples, yo ya sé de que la estructura directamente es una estructura que nosotros podemos decir de que ya es una isostática, pero tenemos que sacar también el resorte lineal. ¿Por qué? Porque es 3 grados de hiperestaticidad. Y acá lo más sencillo para mí es sacar directamente el resorte como tercera incógnita cinemática. Pero ustedes sí pueden elegir su isostática fundamental y decir, voy a liberar el vínculo 1 totalmente. Entonces va a haber acá la fuerza unitaria, va a haber una cortante, una fuerza vertical en 1, va a haber una fuerza en la dirección de la barra 1, 2, o sea, en la dirección del eje longitudinal de la pieza, ya tenemos 2 incógnitas, y directamente podemos romper cualquiera de las situaciones que vemos acá como tercer elemento. Pero tenemos que cuidar de que el piso plano tiene que tener como base esto que estamos indicando acá. Si vos te fijas, es interesante que se dé directamente en un piso plano, que los apoyos formen un plano. Por algo le dice piso plano. O sea que no sería bueno que vos agarres y rompamos en uno y después, por algún motivo, nosotros necesitamos que absorba la torsión que puede aparecer en 5, 2, 4 a lo largo de ese eje. Y si aparece torsión acá, el único que puede absorber la torsión es este vínculo que está acá. El vínculo que es un vínculo de primer género. Entonces, por eso yo les recomiendo de que siempre traten de romper transformando en apoyo simple 3 puntos que no estén alineados. De tal manera para que una de ellas, porque nosotros tenemos acceso a sumatoria de momento alrededor del eje X, alrededor del eje Y, y además de eso, es sumatoria de fuerzas verticales, 3 ecuaciones. Y por lo tanto, todos los vínculos que tenemos tienen que directamente restringir
en momento flector, tiene que restringir movimiento vertical y además de eso tiene que restringir torsión. Entonces por eso es acá un apoyo simple, acá un apoyo simple, acá un apoyo simple y directamente esa sería lo recomendable. Entonces rompemos, acá rompemos torsión, acá rompemos flexión, a este le llamo X1, a la torsión le llamo X2 y a la tercera fuerza que es en el resorte lineal que tenemos acá le llamo X3. O sea que 3 grados de hiperestaticidad. No sé si no tendrán una consulta sobre esto, Erika. Todo bien, profe. Bueno, entonces, teniendo eso, venimos a analizar, vamos a ver acá está, que es justamente lo que, esto a mí me gustaría que lo hagan de esta forma en el examen. Es decir, para que yo pueda ver de que ustedes eligieron una isostática completamente restringida y estáticamente determinada. Entonces, es una isostática estable y justamente estamos viendo eso que acá le llamamos X1 al momento flector, cuya línea de influencia nos pide determinar. Directamente también tengo la XU2, que es torsión para la pieza, y después tengo acá la XU3, que ya puedo olvidarme de la fundación y directamente colocar la carga sobre el nudo 2. Solamente ya esta fuerza que está acá, la XU3. Pero acordándonos siempre de que hay un resorte, porque hay que tener en cuenta de que cuando hay un resorte hay deformaciones. Si es lineal, hay que tener en cuenta que la fuerza del resorte lineal por la fuerza del resorte lineal dividido K me va a dar la deformación debido directamente a dicho resorte. Entonces, esos detalles es lo que tenemos que cuidar. Entonces, esta sería la isostática fundamental, con las incógnitas hiperestáticas, que estamos liberando vínculos de tal manera para que podamos formar la ecuación de compatibilidad. Y como queremos hacer línea de influencia del momento flector, nosotros le estamos dando X1 igual a 1, ¿verdad? Pero al darle X1 igual a 1, nosotros tenemos que acordarnos de lo que nos dice la regla de Müller-Rellao. Se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto cuya línea de influencia se quiere determinar y se le da directamente, en este caso, es que en X1, línea de influencia del momento flector en el nudo 5, directamente hay que darle un giro relativo por flexión igual a la unidad. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, tenemos que cumplir con la compatibilidad para que yo pueda hacer la línea de influencia. Si ustedes agarran y me ponen que la XU3 es su desplazamiento es 1, o si me ponen que la XU2 su desplazamiento es 1, entonces quiere decir que no, el enunciado no le llegó. No le llegó el enunciado, por lo tanto no interpretaron lo que el problema decía y pusieron el desplazamiento 1 para algo que el problema pide para el momento flector. No pide para la fuerza axial en el resorte ni tampoco para la torsión. Entonces, el desplazamiento igual a 1 hay que darle a este efecto unitario que es X1 igual a 1. Entonces tenemos tres ecuaciones que tenemos que formar, pero tenemos que tener en cuenta de que hay que darle un giro relativo, un giro absoluto, quiero decir, porque esto ya es apoyo, un giro absoluto por flexión igual a la unidad. ¿En dónde? En la ecuación de compatibilidad que tenemos que formar, y ellas son tres. Bueno, tenemos estado 1, tenemos el estado 2, tenemos el estado 3. ¿Y cuál es el estado de carga? Y justamente el estado de carga es ese giro absoluto por flexión igual a la unidad. Entonces voy a pasar en otro, prepárenlo bien para ir mostrándoles, para no bajar y subir en esta ecuación. Si yo te fijas, acá está la ecuación en donde tenemos el factor término de carga. Pero el factor término de carga nosotros en línea de influencia no la tenemos porque no tenemos estado directamente real, estado de formación, estado inicial, hiperestático para cargas permanentes. Entonces, como no existe carga permanente u otras acciones en general,
Entonces este término, el factor término de carga es igual a 0. Entonces directamente me queda esta ecuación que tengo acá. El factor de forma, de acuerdo a la lección que hicimos para la isostática fundamental, x1, x2, x3, el factor de forma matriz directamente simétrica multiplicada por la matriz columna, que es en donde tenemos la incógnita hiperestática x1, x2, x3. Y es igual a desplazamiento 1, desplazamiento 3. Bueno, como a mí me pide una sola línea de influencia, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Como me pide línea de influencia del momento flector en 5, entonces directamente lo que yo tengo que hacer es darle un desplazamiento igual a la unidad. Es decir, este desplazamiento 1, yo tengo que darle un valor unitario y ese va a ser el estado de carga para que yo pueda calcular las incógnitas cinemáticas que se va a formar acá. Por lo tanto, ya directamente va por el lado de línea de influencia el ejercicio. Ya no es para carga permanente, ni tampoco no es una isostática, ni nada por el estilo, sino que es una estructura hiperestática que vamos a resolver para un estado de carga que va a ser igual a 1. Entonces, para x1, su desplazamiento le llamamos 1 y ese desplazamiento tiene que ser igual a la unidad por definición de línea de influencia y directamente aplicando el principio de Muller-Rayleigh. Pero ¿qué pasa? En este problema también me puede decir que calcule la línea de influencia de x2 y que calcule también la línea de influencia de x3. O sea, son 3 efectos lo que me puede pedir así directamente con la incógnita hiperestática. Entonces lo que yo tengo que hacer, en vez de hacer una matriz columna de 1 directamente, que sería en este caso 3 filas, ¿verdad? Una columna, directamente nosotros podemos decir de que nosotros podemos hacer acá, formar una matriz 3x3. Es decir, los desplazamientos pueden ser 3x3. En donde voy a poner desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3. Lo mismo hago para la segunda y lo mismo hago para la tercera columna. Pero, como me pide línea de influencia directamente del efecto x1, que es el momento flector, yo le doy a su desplazamiento valor unitario para la primera columna. Estamos analizando una matriz 3x3. ¿Por qué? Porque tengo incógnita hiperestática. Después, la segunda columna, como me pide calcular la línea de influencia de la torsión, entonces tengo que darle a este desplazamiento el valor unitario. Y los otros dos son iguales a 0. Así como hicimos acá. Este es su valor es 1 y los otros dos son iguales a 0. Lo mismo tenemos que hacer acá. Cuando es 2, ese valor pongo 1 y directamente los primeros, el primero y el último, son iguales a 0. Después voy a calcular la x3, que viene a ser la fuerza axial en el resorte. Entonces a su desplazamiento le voy a poner valor unitario. Entonces los otros primeros, que son de desplazamiento 1 y desplazamiento 2, son iguales a 0. Entonces ustedes pueden colocar acá una matriz 3x3 y ya resuelven la línea de influencia para la hiperestática. ¿Por qué es interesante eso? Porque estamos aplicando hipótesis, diversas hipótesis para cálculo de línea de influencia. Y si ustedes quieren para otro efecto, por ejemplo una x sub 4, entonces hay que aplicar la ecuación E es igual a E sub 0 más E sub 1 por x1 más E sub 2 por x2 más E sub 3 por x3, que es una ecuación general. Entonces directamente, si hablan de línea de influencia, utilizando la ecuación de la incógnita hiperestática, van a determinar cualquiera de las líneas de influencia que a ustedes se les pide, ¿verdad? Aparte de estos 3, porque también le puede pedir aparte de estos 3 otras líneas de influencia. Pero lo que le digo es, para cumplir con el principio de Muller-Rayleigh, le puede pedir directamente para estos 3. Entonces nosotros agarramos, ponemos su desplazamiento, una matriz 3x3, y ahí directamente línea de influencia para la primera columna, el desplazamiento 1 es igual a 1. Entonces 1, 0, 0. La segunda columna va a ser 0, va a ser 1 y va a ser 0. La tercera columna va a ser 0, va a ser 0 y va a ser 1. Entonces directamente, ¿qué es lo que estamos diciendo con eso? Que es muy interesante el criterio debido a que este factor de forma, ustedes, como no van a variar su línea, su isostática fundamental,
este se mantiene constante. Por eso yo le digo siempre, traten de no elegir otra isostática fundamental, utilicen la que están directamente, habían elegido para su isostática fundamental. Y para cualquier efecto que quieran, utilicen esa misma isostática, de tal manera para que el factor de forma la podemos utilizar para todos los casos generales. Entonces directamente tenemos, este es el término que nosotros tenemos que completar, que es lo que ya habíamos visto en la clase anterior. Entonces venimos nuevamente acá y yo digo ahora el estado 1, acá está, el estado 1, x1 igual a 1. Esa es la carga en el estado virtual hiperestático, x1 igual a 1. Entonces yo digo directamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Hay que usar tres ecuaciones. Entonces lo más fácil acá es decir, como x es el 5, 2, 4 de la dirección x, el 1, 2, 3 es la dirección y la normal a la estructura es la dirección z. Entonces yo digo lo siguiente, sumatoria de momentos en la dirección x para esta pieza 5, 2, 4. El 5, 2, 4 directamente al mirarlo vemos que no existe ningún momento en la dirección x, que sería un torsor para esa pieza. Entonces no existe torsión sobre esta pieza. Entonces sumatoria de momento torsión igual a 0 para la pieza 5, 2, 4. Entonces, al no haber torsión, no puede existir esta cortante, porque esta es la que se va a encargar directamente de evitar que la pieza gire por torsión. Es decir, si ustedes agarran y ponen un torsor acá sobre esta pieza, este apoyo es el único que puede hacer de que el sistema no tenga que girar directamente por torsión. Así como hacíamos en pórtico plano. Teníamos un vínculo de segundo género y decíamos estos dos me restringen movimiento horizontal y vertical. ¿Y qué hace el apoyo del primer género? Que le acompaña y ese evita que la pieza gire. El mismo concepto se aplica acá. Entonces directamente aplicamos momento torsor en la dirección 5, 2, 4 igual a 0. Entonces vamos a tener la cortante por la fuerza horizontal que es 8 es igual a 0. Y como 8 por la vertical acá en 1 es igual a 0, resulta que la vertical es 0. Entonces directamente la vertical es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos 1. Entonces directamente, como no tengo ninguna carga acá, yo directamente digo, este momento tiene que ser equilibrado por la cortante que voy a tener acá. El momento es en el sentido saliente a la pantalla, por lo tanto la cortante tiene que ser hacia abajo en el plano. Va a ser igual a 1 sobre 15, porque este es 9 y este es 6. Esto es 8 y esto es 4, de acuerdo a lo que vemos acá. 9, este es 6, este es 4 y esto es 8. Entonces directamente nosotros podemos decir de que este momento flector pasa por encima de 2 sin que se dé ningún salto o algo por el estilo. Este valor 1 ya unimos directamente con el 0, que es en 4, porque ahí podemos decir que es 0, porque es un apoyo simple. Y hay que cuidar de que por acá no haya torsión por si acaso, porque de lo contrario, el momento flector y el torsor, hay que tener en cuenta que si hay una torsión sobre esta, eso implica directamente que sobre esta va a haber una flexión. Entonces eso quiere decir que tiene que haber un salto. Ese detalle es lo que tenemos que cuidar. Entonces directamente me sale este valor que es 1 sobre 15. Sale este valor. Haciendo la sumatoria de fuerza vertical ahora, me sale que esto es menos 1 sobre 15. Entonces sentido opuesto a lo que tenemos acá. Este tengo hacia abajo y este tengo hacia arriba. Entonces el estado virtual hiperestático 1 es este triángulo por sí mismo. Y vamos a aprovechar ya directamente y decir, yo tengo acá, otra cosa que me olvidé de decirte es lo siguiente. Cuando ustedes tienen en 1 libertad de girar por flexión, acuérdense que yo le puedo pedir a ustedes calcular la rotación por flexión en la articulación 1. ¿Por qué?
porque le estoy diciendo que gira libremente. Y al decirle que gira libremente por flexión, entonces yo puedo colocar un momento unitario y analizar cuánto gira esa pieza. Así como lo veníamos haciendo cálculo de desplazamiento, usando el diagrama final o utilizando directamente las ecuaciones virtuales hiperestáticas, directamente en la ecuación de efecto. Entonces ahí en los lugares donde le dice que tiene libertad de girar por flexión o por torsión, hay que tener en cuenta que le puede pedir calcular condicionada del ejercicio. Le puede pedir calcular el giro directamente por torsión o por flexión, en este caso por flexión en 1. Pero no le puede pedir calcular el giro por torsión en 1. ¿Por qué? Porque restringe. Por eso es que colocamos la fuerza reactiva. Restringe la rotación por torsión. Entonces, si ustedes quieren calcular acá cuánto es el giro por torsión, directamente, ¿cómo lo vamos a determinar si yo tengo acá un empotramiento que restringe giro por torsión? Entonces, ¿qué es lo que me tiene que pedir? Me tiene que pedir calcular la rotación por flexión en 1. Mientras que en 5 me puede pedir el giro por torsión en 5. ¿Por qué? Porque tiene libertad de girar por torsión. Entonces es condicionada y yo puedo aplicar un momento torsor unitario directamente acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene libertad de girar por torsión. Y ahí yo voy a calcular el giro por torsión que se da acá. Porque tiene libertad, dice. Entonces, eso nomás le quería agregar. Entonces, este es el estado 1. Yo combino este diagrama estado 1 por sí mismo y voy a tener directamente F sub 1, 1. ¿Y a qué es igual? 1/3 por la longitud de la barra, que es 15, por el valor del momento flector elevado al cuadrado. Y ese valor, como es flector, tengo que dividir con EI directamente. ¿Por qué? Porque no tengo torsión, no tengo axiales, no tengo cortante y así sucesivamente. Entonces considero solamente la deformación por flexión para este caso, porque no tengo resorte en 1. Entonces, si yo tenía resorte, tenía que haber considerado el resorte. Entonces, acá no tengo resorte y por lo tanto, directamente puedo decir de que yo puedo determinar la flexibilidad 1,1 para el diagrama de momento flector por sí mismo. Después venimos en el estado 2. El estado 2 es esta. Acá está x sub 2 igual a 1. Bueno, este x sub 2 igual a 1 sabemos que es una torsión para la pieza. Es menos 1, porque es la misma cosa que la axial. Entrante a la sección transversal, entonces es menos 1. Y ese menos 1 viene y actúa sobre la transversal como momento flector, por el concepto de tercera ley de Newton. Acá para equilibrarlo, actúa sentido opuesto a esta, sobre esa misma barra acá. Pero por acción y reacción actúa sobre la transversal en sentido así como está indicado acá. Asimismo viene sobre la transversal. Entonces tenemos de que acá va a haber un salto. Entonces aplicamos un momento acá y vamos a tener el momento flector es igual a la cortante por la distancia, que es 15. Y me sale el mismo valor, que es lo que habíamos visto hace rato. Entonces hacemos equilibrio directamente y me sale el equilibrante. Entonces, ¿cuánto es la cortante acá? Es 0. ¿Por qué? Porque yo directamente digo sumatoria de momento en X, en la dirección 2, en la dirección 5, 2, 4. No, como no hay torsión, entonces no puede existir esta cortante. Entonces directamente porque no hay torsión en esta dirección, porque yo estoy haciendo sumatoria de momento en la dirección X. Y directamente la cortante me sale 0. Entonces este tiene un diagrama momento flector y hay un salto. Eso es lo que hay que cuidar. ¿Por qué? Porque hay un momento en este punto, un momento concentrado. Entonces tiene que haber salto, que es lo que estamos teniendo acá. Y eso hay que verificarlo y hacer. Y si le sale igual de acá
Es decir, no puede estar en equilibrio el sistema, algo se está haciendo mal. Entonces se tiene que dar este salto y se encarga de ella ese momento torsor, que es flexión para la transversal. Entonces este es 2. ¿Y qué tengo que hacer acá? Calcular la deformación F su 2, 2. ¿A qué es igual? Integral. Torsión, ¿verdad? Por torsión. Diferencial S sobre G inercia de la torsión. Pero en vez de hacer eso, yo puedo venir acá mismo, y combino directamente esta figura que tengo acá como es torsión. Entonces yo voy a decir directamente el torsor, ¿cuánto es? 1 elevado al cuadrado. Este es 1 elevado al cuadrado. Por la longitud L, que es 8. Entonces 8 por 1 al cuadrado. Pero hay que tener en cuenta que esa es la integral del torsor al cuadrado diferencial S. Entonces este valor que tenemos acá hay que dividir con G inercia de la torsión. Eso es lo que hay que cuidar. Porque cuando estás haciendo la integral, te acordás demasiado bien de la deformación a qué es igual, pero en la tabla de repente no sabes qué tener que hacer con este valor que se le va a dar acá. Y hay que dividir con G inercia de la torsión si este diagrama corresponde a torsión. G inercia de la torsión. Si esto fuese momento flector, hay que dividir con por la inercia a la flexión. Y si esto fuese diagrama axiales, hay que dividir con EA. Entonces, esos detalles es lo que tenemos que cuidar. Entonces, esto es cuando es torsión. Entonces, directamente voy a poner el valor, ¿cuánto era que me salió el torsor? 1 elevado al cuadrado, por la longitud, que es 8. Ese valor dividido G inercia de la torsión, que tenemos como dato. Más, directamente, ahora tengo el momento flector, que es X2, que es cruzado, y tengo que hacer 2 veces el triángulo. Es decir, voy a venir otra vez acá. Acá vengo y acá está. Este triángulo que tengo acá, ¿cómo va a ser? 1/3 de la longitud de la barra, que es 6 por 0,4 elevado al cuadrado. Más este pedazo que está acá, 1/3 la longitud de esta, que es 9 por 0,6 elevado al cuadrado. Directamente. Sumamos eso, deformación por flexión, y ahora directamente decimos de que al hacer eso hay que dividir con EI. Entonces dividimos con EI directamente para tener la deformación por flexión, más la deformación que tenemos por torsión. Y directamente vamos a tener entonces la F su 2, 2. O sea, la diagonal principal estamos calculando. Y ahora tenemos la X sub 3. La X sub 3 igual a 1. Entonces, esta X sub 3 igual a 1, hacemos nuevamente sumatoria de momento en la dirección X. Y es igual a 0 porque no hay ningún momento acá que tenga la dirección del eje X. Por lo tanto, la cortante es 0 nuevamente. La cortante es 0. Al ser 0 la cortante, directamente implica de que en este tramo no va a haber flexión. No va a haber flexión. En este tramo no hay flexión. En el anterior, en la barra 1, 2, tampoco no hay flexión. En los tres casos no hay flexión para la barra 1, 2. No hay diagrama de flexión. Entonces, queda este triángulo que tenemos que combinar consigo mismo, y es 1/3 de la longitud, que es 15 por 3,6 elevado al cuadrado. Directamente. Y ese valor dividido EI. Pero, ojo, tenemos el resorte. Entonces, más la fuerza en el resorte, que es 1. Por la fuerza en el resorte, que es 1. Dividido la K del resorte. Y ahí ya tenemos la deformación debido a la flexión y la deformación debido a que tenemos un apoyo elástico. Y ahí tenemos la diagonal principal, 1, 1, el 2, 2 y la 3, 3. Ahora combinamos el 1 con el 2. El 1 con el 2. ¿Qué es lo que se va a combinar? La flexión es la que se va a combinar, porque torsión no hay para combinarlo. Entonces, este con este me va a dar 1, 2. El factor término de carga, el factor término de forma, F1, 2 es igual a F2, 1, es igual a este triángulo directamente con este triángulo. Esto no lo van a tener en la tabla, pero sí van a dividir acá. Este es 1 a los 6 metros. Directamente de acá a los 6 metros 1. Hacemos semejanza. 1 es a 15 como I.
que es el valor del momento flector acá, es a 9. Y ahí calculamos este valor. Entonces tenemos un triángulo rectángulo y acá tenemos un trapecio. Entonces, este trapecio que tenemos acá combinamos con este triángulo. Y este triángulo que tengo acá combino con el triángulo que tengo ahí. Y directamente ya tenemos la F1, 2, que es igual a la F2, 1. Ahora el 1, 3. El 1 con el 3. ¿Qué tenemos que considerar? Triángulo con triángulo, flexión nuevamente. No hay torsión, ¿verdad? Y el apoyo elástico no existe en el 1. Entonces tampoco no se considera apoyo elástico. Solamente diagrama de momento flector. Y acá directo va a ser 1/3 de la longitud de la barra, que es 15, por el valor acá que vale 1, por el valor del momento acá que vale 360. Los dos son negativos. Entonces me va a salir F13 va a ser positivo. Entonces la 1,3 y la 3,1 son iguales. Y ahora hacemos la 2,3. Las 2,3. Entonces acá directamente flexión con flexión nuevamente sin tener en cuenta el resorte. ¿Por qué? Porque el resorte acá no actúa en el estado 2. Calculamos F2,3 y es este triángulo que tengo acá con este triangulito que tengo acá. El triángulo que queda a la derecha con el triángulo que queda a la derecha. Y ahí determino directamente la F2,3, que es igual a 3,2. Y ahí tenemos el factor término de carga. Hay que tener en cuenta que flexión con flexión dividido EI hay que hacer. Entonces ahora hacemos el factor término de carga. En este caso, totalmente ya está calculado los estado 1, estado 2, estado 3. Bueno, ¿qué pasaba si a mí me pedía la línea de influencia de la fuerza axial en 3? Bueno, como yo tengo un apoyo elástico en el resorte que le llamamos fuerza 3, como yo tengo un apoyo elástico acá, yo puedo decir, línea de influencia de Müller-Verlauf me dice, se rompe el vínculo capaz de transmitir el efecto cuya línea de influencia se quiere determinar y se le da un desplazamiento unitario, dice. Entonces, si yo quiero calcular la línea de influencia del esfuerzo axial en el resorte, entonces yo directamente voy a decir, ¿cuánto es la K del resorte? 40.000. ¿Y cuánto es la deflexión o la elongación del resorte? 1, porque Müller-Verlauf me dice que es 1. Entonces 40.000 por 1, tengo acá ya la carga. No voy a poner x sub 3 igual a 1, sino que voy a poner 40.000. ¿Y qué es ese 40.000? Hace de que la estructura se transforme en una estructura hiperestática de 2 grados, que son x sub 2 y la x sub 1. Entonces directamente la carga es permanente. 40.000 para nuestro caso en particular. Y entonces yo resuelvo y saco el diagrama calculando directamente el estado inicial que es para esta carga. Y vamos a tener su diagrama de momento flector. Estado sub 0, a eso me estoy refiriendo. Eso le digo para que tengan en cuenta que directamente puede hacer con carga permanente. Y tu carga permanente es directamente la fuerza del resorte, que es 40.000. Entonces calcula X1 y X2 para ese caso y calcular un diagrama de momento flector final. Un diagrama de momento flector final, si vos te fijas, directamente vas a calcular con dos incógnitas hiperestáticas. Mientras si seguís los pasos que estamos haciendo, vas a trabajar con 3. Porque la X sub 3, su desplazamiento 3 igual a 1 hay que poner y aplicar el mismo criterio que estábamos viendo en este caso. Vamos a ver, acá está. Este mismo criterio. Si X3, acá vamos a poner 1 y los dos primeros van a ser 0. Entonces directamente resolvemos X1, X2, X3. Pero en vez de estar poniendo ese valor de 1 acá, nosotros ya ponemos P igual a 40.000, la fuerza del resorte de 40.000. Y directamente, ¿qué vamos a calcular? Este diagrama que está acá, fíjense. Este diagrama que está acá. Pone acá 40.000 y resolver y te va a salir este diagrama que está acá, que tiene una torsión para esta pieza y tiene flexión para esta pieza transversal. Que lo podés hacer también así como lo estoy indicando. O sea, de dos formas podés hacer acá para la situación del resorte.
le da un valor unitario porque voy a conocer la K del resorte. Pero eso mismo también se puede dar para el empotramiento torsión que se da en este empotramiento y la flexión. Si es un resorte, se rompen los resortes de torsión y de flexión. Y nosotros podemos decir, le voy a dar el giro por torsión. Si es para esta, por ejemplo, le voy a dar unitario. O acá le digo de que el giro por flexión va a ser igual a unidad y yo tengo la K del resorte. Entonces la K del resorte por el giro me va a dar el momento flector que ya está definido en este caso. Lo mismo ocurriría con el momento torsor. Entonces hay dos formas que quiero que tengan en cuenta cuando tienen resorte. ¿Cómo lo pueden hacer? Directamente, trabajar con esas cargas del resorte, darle la elongación, ya sea rotacional o lineal, multiplicar por la K y ya tenemos la carga. Y aplicar concepto de cargas permanentes. Y directamente le va a salir este diagrama que está acá, siguiendo lo que vas a rendir este 27 de mayo, el segundo parcial. Entonces directamente esa es otra forma de hacer. Y siguiendo el mismo criterio, directamente igualar a 1 y seguimos haciendo el ejercicio. Pero la otra opción, porque de repente muchas veces se puede dar la situación que es muy sencillo utilizando esto que le estoy diciendo, antes que estar formando más ecuaciones y así sucesivamente. Bueno, entonces vamos a irnos nuevamente en esto. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos el factor de forma. Y como nos pide línea de influencia del momento flector en 5, entonces su desplazamiento igual a 1. Y resuelvo esa ecuación y tengo directamente x1, x2 y x3. Y para eso venimos acá. Ya está todo preparado, acá está. Acá está. El factor de forma, acá está. Lo que calculamos. El 1, 1, acá está el 2, 2 y acá está el 3, 3. El 1, 2 que es igual al 2, 1. Acá tenemos el 1, 3 que es igual a 3, 1. Y después el 2, 3 con el 3, 2. Entonces directamente tenemos el factor de forma. x1, x2, x3 y es igual a 1, 0, 0. Resolvemos la ecuación y acá están los valores. 9408,53. ¿Qué es lo que me está diciendo el ejercicio? El ejercicio me está diciendo que x1 vale 9408,53, x2 vale esto y x3 vale esto. Fíjense que si nosotros tenemos un ejercicio muy largo, nosotros ya le podemos proveer la x1, la x2, la x3. Entonces, ¿cómo le podemos proveer de x1 y x2 y x3? Le podemos decir de que para un giro absoluto por flexión en 5, así como estamos haciendo, directamente las incógnitas hiperestáticas están dadas por esta expresión. Es decir, ya le doy esto para no estar perdiendo su tiempo en calcular las flexibilidades. Entonces ya le doy esto y ustedes qué van a decir. Y bueno, yo puedo calcular directamente la fuerza acá, por ejemplo. ¿Cuánto es la fuerza acá? Entonces vos venís acá. Estado 0 no existe, estado 1 sí existe. Va a ser el estado 1 que es directamente F sub 1, 1 por X1. Esta cortante no tenemos, pero tenemos la X1. Más, directamente, después hacemos para este caso, F sub 1, 2 por X sub 2, que es esta que tenemos acá, que es 0 nuevamente, más la F1, 3 por X sub 3. Entonces es acá nuevamente la F1, 3 y nuevamente por X sub 3. Y me sale 0 la cortante acá. O sea que la cortante final usando la ecuación de efecto es igual a efecto sub 0 más efecto sub 1 por X1 más efecto sub 2 por X2 más efecto sub 3 por X3. Esa ecuación tenemos que utilizar para calcular directamente cualquier tipo de efecto. Y ahora yo estoy calculando la cortante en función a la ecuación. Cortante es igual, cortante sub 1, 1 por X1, sub 1, 2 por X2, sub 1, 3 por X3.
Y así sucesivamente nos vamos analizando las cortantes respectivas y todas me salen cero. Entonces, directamente yo tengo que decir que esta cortante es cero. Y si esa cortante es cero, ya el definitivo, como me salió cero, entonces se da esta situación. Acá está. Sale cero. Y al ser cero esto, ¿qué quiere decir esto? Como esta no está cargada y la cortante me sale cero, entonces esto es cero, no tiene diagrama de momento flector. Y el voladizo no tiene diagrama de momento flector. Es decir, quiero que te fijes bien en esto y pensar en el ejercicio que habíamos resuelto en la clase anterior. En la clase anterior resolvíamos un ejercicio en donde teníamos por tramos, tenía diagrama de momento flector. Además de eso tenía que analizar si hay o no hay descensos nodales, o sea, deflexiones de los extremos de esa barra. Y si había de los dos extremos deflexiones, teníamos que considerar diagrama de momento flector combinado con qué. Vamos a suponer que esto existía, diagrama de momento flector. Teníamos que combinar con el triángulo para una carga P igual a 1 genérico en una posición X por L por 1 menos X directamente por L, ¿verdad? Y eso hacíamos con el fin de formar un triángulo y calcular su momento flector, que es igual a X por 1 menos X por L directamente. Y L en nuestro caso es 8, que es esta longitud. Pero en ese caso, ese no vamos a usar. Esa ecuación que habíamos calculado, la elástica de formación, X por 1 menos X por L, no usamos. ¿Por qué? Porque este no tiene diagrama de momento flector acá. Y eso mismo no podemos tampoco usar acá. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la línea de influencia? Sencillo, calcular los descensos nodales. Yo calculo el descenso nodal acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular el descenso nodal? Entonces, este diagrama que está acá ya es el diagrama final. Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, este momento. Este momento flector, ¿cómo yo voy a calcular? Entonces, me voy a ir en el gráfico anterior y voy a decir, el momento flector acá es menos 1 por x1. Más el momento flector acá, ¿cuánto es? Es 0 por x2. Más el momento flector acá multiplicado por x3 también es 0. Entonces el momento flector que resulta va a ser igual a menos 1 por x1. Entonces me voy en la ecuación de compatibilidad, acá está. Menos 1 por 9408,53. Porque es menos 1 por x1. Y si vos te fijas, vení acá y mira y ahí está. 9408,53 con signo negativo debido al menos 1 que habíamos indicado anteriormente. Ahí está. Entonces directamente ya tener momento flector. Y acá vas a seguir diciendo, mi momento flector, ¿cuánto vale acá? Y el mismo procedimiento. Mientras que acá ya sabemos que es 0. Entonces tenemos la flexión para este tramo. Pero, ¿qué pasa? A mí me dice el ejercicio que el camión solamente circula de 1 hasta 3. 1, 2, 3. Entonces a mí lo que me interesa es en esta zona calcular la línea de influencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular los descensos nodales. Entonces, para calcular el descenso nodal, ¿qué tengo que hacer? Sobre la isostática aplicamos P igual a 1. ¿En dónde? En el primer punto que quiero calcular el descenso nodal, que es esta. P igual a 1 acá, sobre la isostática. Y al aplicar acá una P igual a 1, ustedes ya saben que ya va a haber cortante acá. Entonces esa cortante va a venir y venimos a esta carga, ¿verdad? Y acá directamente, como no hay carga, esta no puede tener diagrama de flexión. Entonces acá tenemos la carga P igual a 1. Entonces para que se equilibre el sistema, vamos a tener un diagrama de momento flector nuevamente para directamente esta. Combino este diagrama que calculamos para P igual a 1 con este diagrama que tengo acá. Y al combinar que voy a tener la deflexión, que es el descenso nodal. Y ese descenso nodal lo voy a tener, vamos a suponer que me salió negativo. Indico hacia arriba. Y ahora voy a decir, ese valor que me sale acá es a 8. Como la I, porque la ordenada es la que quiero calcular. La ordenada es a X por L.
¿Y qué es la X? Las subdivisiones que yo voy a hacer acá. Nuestro tren de carga, nosotros habíamos visto hace rato, de que estaban separadas las ruedas del camión cada 1 metro. Entonces dividimos esto en 1 metro. Entonces yo voy a decir, cuando la rueda del camión pisa este punto, X es 0. Cuando la rueda del camión pisa la longitud en la subdivisión 1/8, porque va creciendo. 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, hasta tener que la rueda está pisando acá y es 8/8. Entonces, ¿qué calculamos? Directamente la línea de influencia en este tramo, pero usando solamente la deflexión, que es el descenso nodal. ¿Y cómo calculamos? Acá está. Si te fijas, ahí está la carga N2 igual a 1. Hacemos sumatoria de momento nuevamente acá y resulta que esta cortante es 0. Entonces no tiene flexión, entonces la que se va a combinar es esta. Esta se combina con esta. Y al combinar estos dos, me va a dar la deflexión en este punto. Si te fijas, ahí está. Entonces se calcula y se calcula la N2. Y después ahora voy a calcular el voladizo. Entonces el voladizo ahí está. Esta sí ya me genera directamente flexión sobre esta. Si te fijas, ya me genera flexión sobre esta. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos directamente diagrama de momento flector solamente para esta barra. No tenemos para el voladizo, no tenemos para este tramo. Entonces lo que yo tengo que combinar es este triángulo para la barra o para la viga transversal, esta con su correspondiente, y su correspondiente es esta, acá está, con esta. ¿Y qué calculamos? El descenso nodal en 3. Y ya tenemos el descenso nodal en 3, empieza desde 0 y va llegando hasta un valor acá y llega nuevamente a otro valor en 3. Y hacemos lo que dijimos, semejanza de triángulo, y ya tenemos la línea de influencia en este tramo. Después tenemos la línea de influencia en este tramo. Directamente, sin que tenga diagrama de momento flector, este tramo que va de 1 a 3. Pero no se olviden de que descenso nodal existe. Al haber descenso nodal, existe elástica. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces directamente ya tenemos esta situación y vemos n sub igual a 1. Acá n sub 3 igual a 1 y ahora calculamos, ahí está, n sub 2. Y la n sub 4, n sub 4 tiene que ser este. Pero como le puso 3 acá, directamente le llama n4. Bueno, pero no importa eso. Acá lo que nos interesa es el descenso nodal. Acá tenemos la barra 1. Fíjate de que es 0. 1 es directamente X por L. 2 es X por L, que viene a ser igual. 0 es 0 sobre 8. Acá va a ser 1 sobre 8. Acá va a ser 2 sobre 8. 3 sobre 8. 4 sobre 8. 5 sobre 8. 6 sobre 8. 7 sobre 8. 8 sobre 8. Acá lo que está indicando es X por L. Le está llamando 0. Le está llamando 1. X por L es 2. X por L es 3. Y así sucesivamente. Y cuando llega la X acá igual a 1, X por L es 1 por 8. Y ahí está el 8. Ese es para la barra 1. Acá está para la barra 2. Este es para la barra directamente que solamente tiene torsión, que tiene una longitud de 8 metros. Y este es para el voladizo. Y al tener barra y voladizo, acá está la elástica. Directamente esta para las divisiones y acá está su elástica de deformación. Todos son negativos. Ahí está. Entonces esta es la elástica del tren de carga. Elástica de deformación. ¿Qué es? El valor del momento flector en 5. ¿Cuánto vale cuando la carga está en 1? Vale 0, que es cierto. ¿Cuánto vale el momento flector en 5? Cuando la carga de camión está a 1/8 sobre la viga transversal, ¿verdad? Que es esto. Cuando la carga está acá, ¿cuánto vale este momento flector? Cuando la carga está acá, ¿cuánto vale el momento flector? Y así sucesivamente vamos haciendo. Cuando la carga está a 2 sobre 8, ¿cuánto vale el momento flector? Y así sucesivamente. Y calculamos esta expresión. Entonces ahora me pide la situación más desfavorable. Entonces yo hago y me sale, acá está 10
el chofer está a un lado, 20 y 20. Después el chofer está ahora, es lo mismo que decir, de San Lorenzo nos vamos a directamente, nos vamos al centro, por decir, en la costanera o algo por el estilo. Entonces el chofer agarra el vehículo y sale de San Lorenzo y va al centro directamente. Pero esto es cuando viene del centro a San Lorenzo. ¿Por qué? Porque hay que analizar en los dos sentidos la circulación del vehículo. Entonces el chofer va a tener en una oportunidad, va a apuntar hacia un lado y después en sentido opuesto va a apuntar la posición del chofer. Por eso acá está indicando 10, 20, 20 y después acá indica 20, 20, 10. Y calcula la situación más desfavorable que da directamente en este caso, que es para la barra 1, 2, que es la barra 1. Entonces directamente 3,68 le da para cuando el camión circula de 10, 20, 30 y acá 10, 20, 20 y acá le da 3,55 y acá hay que tomar el mayor valor que es 3,68 negativo. Acá no le pone porque solamente le pone ya el valor. Entonces el momento reactivo máximo debido al tren de carga es 3,68, que es esto, haciendo la tabla. Bueno, ese es para este ejercicio. Profe, ¿te puedo preguntar algo? Sí, ¿Ves que, o sea, el desplazamiento nodal, ¿verdad? Del punto 2 es combinando los diagramas, poniendo la fuerza unitaria ahí en 2 y la que te salió antes luego, ¿verdad? Pero esos valores intermedios lo que no sé cómo hallar. Ese, por ejemplo, 1 sobre 8, o sea, cuando están 1 sobre 8 o 2 sobre 8 de la no, barra. no, y vos tenés que hacer, atender bien lo que te voy a decir. Vos colocaste en el triángulo, ¿cómo vos colocás? Directamente a XL, coloca tu carga P igual a 1. Y el resto que me sale de acá hasta acá me queda 1 menos X por L. Entonces a XL, directamente yo voy a decir, la rueda pisa el punto 1, la X vale 0, por 8 es 0. Entonces, por eso es que tenemos ahí en la tablita esa 0. Después, para el otro punto, para este punto, entonces, ¿qué es lo que a vos te conviene? Hacer en una posición genérica, en donde esta longitud va a ser X por L. Entonces, vos decís, el valor que me salió acá, vamos a suponerle que sea 0,5. 0,5 me salió, ¿es a qué longitud? Es a 8. ¿Cómo? Acá tengo una alturita, que es el descenso nodal en una posición genérica, y ese descenso nodal es a X por L. Entonces, ¿qué vos estás diciendo? Que te sale de que esta ordenada está en función a X. Y ahí vos decís en esa ecuación de que X vale 0, X vale 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, hasta llegar X vale 1. Entonces lo que está calculando es la elástica de deformación. No sé si entendés lo que te quiero decir. Acá vos pones tu descenso nodal, mientras que acá a una distancia XL pones la variable. Y esa variable vas a calcular aplicando semejanza de triángulo. Y te sale en función a X y le da los valores de X, en donde las X son las subdivisiones. Entonces como vos dividís en 8 partes esta barra de 8 metros, entonces cada 1 metro está haciendo. Entonces directamente vas a decir X vale acá 0. Después acá, para 1, X vale 1 sobre 8. Para 2, X vale 2 sobre 8. Para 3, X vale 3 sobre 8. Pero hay que tener en cuenta que es XL, XL, XL. Entonces directamente es 1 octavo la X, 2 octavos, 3 octavos, hasta decir 8 sobre 8. Y ahí tenés la curva. Dale, profe. Ya entendí. Perfecto. Gracias. Listo. Bueno, entonces tenemos, en función a esto, los descensos nodales, tenemos nuestro diagrama a la cual me estaba refiriendo, la situación más desfavorable. Esto vos tenés que hacerlo directamente cuando tenemos en este subdiagrama la elástica, y también hay que hacerlo acá, traer el tren de carga y ver la situación más desfavorable acá o acá, así como hicimos la clase anterior. Por eso la clase anterior era mucho más largo. ¿Por qué? Porque hacíamos
por detalle teníamos en cuenta para ese ejercicio. Entonces directamente se da esta situación de que el momento máximo es 3,68 kilonewton por metro. Para esta carga que tenemos acá está, este tren de carga. Este es 20, este es 20 y este es 10. Pero ¿qué pasa? El chofer también puede estar acá y la otra parte están hacia atrás. Entonces, en los dos sentidos hay que analizar. Y se da en una situación, porque te puede decir el problema de que solamente en un sentido circula el camión. Entonces, una vez no va a tener que hacer, que te sale, ya te sale. Terminó ahí. Entonces, directamente lo que voy a hacer, este camión de carga, este camión que tenemos acá, vamos a traer acá directamente y buscar al hacer la elástica es lo que falta acá. Al hacer la elástica, empezó de cero y va con valores negativos, negativo, 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 negativo y llega hasta acá negativo. O sea que tenerlas ordenadas sobre esta, que es la elástica. Y en esa elástica voy a agarrar en este tramo 1, 2, voy a decir, el momento flector reactivo máximo y ubicar tu carga. X sobre L, ¿verdad? A 1 metro y después a otro 1 metro. Por ejemplo, podemos decir, uno de ellos trabaja a 1 metro, después a 2 metros, después a 3 metros, porque son 3 ruedas. Y después decir, de 3, 4, 5, 3 ruedas. Y así sucesivamente, y ve la situación más favorable para el 1, 2. Y de la misma forma hace sobre el voladizo, porque tiene 4 metros tiene el voladizo. Y nuestra carga solamente 2 metros, están las ruedas separadas una del otro, el extremo. Acá está. Este extremo y este extremo están separadas 2 metros. Entonces nosotros podemos colocar directamente acá y decir, ¿cuánto vale el descenso nodal cuando la carga P está acá? Vamos a ver un poco cuánto vale. Directamente acá está. Directamente es para 12 me sale 0,07878. ¿Y este por cuánto vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar por 20. Este vamos a multiplicar por 20. Y este vamos a multiplicar por 20 dividido 2, que es 10. Ese es para este tramo. Pero el camión también puede irse hacia acá. Entonces, en los dos sentidos. Entonces, este va a ser 20. Este va a ser 20 y este va a ser directamente 10. Eso en el tramo del voladizo. En el tramo de la barra, que tiene 8 metros de acá hasta el 8, directamente hago circular el camión de acá hasta acá y me sale un valor en el momento flector. Después el camión hago circular de acá hasta acá y me sale otro valor. Y de ahí tomo el mayor valor en este tramo y el mayor valor en el voladizo. Y después analizo entre el voladizo y el tramo izquierdo y me sale que el valor es 3,58. No sé si está entendiendo, Erika. Sí. Bueno, entonces ahí tenemos, es un ejercicio muy interesante esto y te sirve para que vos puedas, para carga permanente, seguir haciendo esto. Y cuidado con esto que te dije acá. El resorte te dice que tiene K 40.000. Si te pide la línea de influencia del resorte, no es necesario poner directamente esa ecuación de compatibilidad de 3×3, sino que puedes hacer de 2 nomás. Pero tu carga va a ser permanente porque acá vas a poner K por el valor unitario que te condiciona Muriel-Relado. Y con ese valor vas a calcular y te va a salir exactamente este diagrama de momento flector y este diagrama de momento torsor. Exactamente igual te va a salir. Entonces directamente al hacer eso, ya haciendo como carga permanente, pero tienen que cuidar que el profesor que te corrija el examen se dé cuenta de lo que vos estás haciendo. Pues te puede poner un fero ahí, una fero X, creyendo que vos hiciste carga permanente. No hiciste carga permanente, hiciste línea de influencia con el concepto de carga permanente, con 2 incógnitas solamente. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil. Pero el profesor que te corrige, de repente piensa en el método que está usando para resolver y no se dio cuenta de que vos estás usando carga permanente porque Muriel-Relado te condiciona para una carga en un apoyo elástico con una elongación igual a la unidad, ya te da el momento, o en este caso la carga, en el resorte que es 40.000. Y con eso calcula X1 y X2. Y formás y te va a salir esta misma ecuación que tenemos acá, para la torsión y para la flexión. Y después hacer los descensos nodales.
porque eso sí o sí tiene que hacer. Pero para llegar a esto es lo que yo le dije que pueden hacer por dos métodos. Directamente usando 3x3 o también pueden usar 2 directamente 2x2 de acuerdo a los datos que nos da el problema. Pero este sí es necesario y muy interesante tenerlo en cuenta, que ya te puede dar la elongación del resorte. Entonces el resorte lo hace desaparecer de ahí y poner las cargas directamente permanente que actúa ahí y hace el cálculo. Bueno, ya que estamos en el tema, te muestro nuevamente el otro ejercicio, ya que es, no dimos, ya dimos uno, ¿verdad? Pero no era tanto así, pero es similar, porque este era tercer final y ahí le medimos a los alumnos de todas las formas posibles. Este hicimos nosotros con un grado de hiperestaticidad. Este tiene 2 grados de hiperestaticidad, ¿por qué? Porque acá tiene un apoyo elástico de torsión, de flexión quiero decir, de flexión. Entonces, este al romperse se transforma en apoyo de segundo género, mientras que este es un apoyo de primer género. Entonces, volvemos al ejercicio que hicimos la vez pasada. Pero la diferencia es que ahora tiene 2 grados de hiperestaticidad y tiene error de montaje, tiene variación de temperatura uniforme y tiene gradiente de temperatura. Y aparte de eso, tiene apoyo elástico. Pero este no es línea de influencia. Esto es directamente, para completar el segundo tema, vemos qué tal están en carga permanente, que es lo que vos vas a rendir ahora. Entonces vas a encontrar acá que hay dos incógnitas hiperestáticas. Resolver el ejercicio, esta, ¿verdad? Lo que interesa es, acá dejamos el apoyo del primer género, si es que querés dejar esto. También puedes romper esta barra de dos fuerzas y romper este vínculo. Entonces acá lo que deja es el empotramiento. Pero yo rompería directamente el empotramiento para que me quede una viga simplemente apoyada. Pero ojo, acá hay un momento concentrado. Todo eso le medimos en el tercer final. Y el alumno ya tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Pues si ahí no sabe, entonces ya no hay nada que hacer. Entonces también está resuelto este ejercicio. Fíjate que este fue final, tercer final fue. Acá está, examen final y 24 de enero, no hace mucho, del 2022. Hace más o menos 4 meses que salió este examen, este tema. Entonces, acá estás, si te fijas, te va resolviendo, van calculando si diagrama de momento flector, axiales, el resorte y directamente acá están el factor de forma, calculan directamente el factor término de carga que acá está y el 1 y el 2 son 0. ¿Por qué? Porque nosotros rompemos de tal manera a resolver el ejercicio. Simplemente por eso es lo que estamos rompiendo. Entonces, este es 0 y este es 0. ¿Por qué? Bueno, hay línea de influencia. Es para carga permanente. Y calculamos X1 y X2. Y después hacemos la axial final y el momento flector final. Ahí está. O sea que este también está en el gabarito para que puedas mirar después para carga permanente. Y este es, para este examen te va a servir directamente. Bueno, no sé si hay algo que quiera consultar. Después vamos a hacer otro tipo de ejercicio, pero ya no va a ser así. No es resolver, sino que vos tenés que mirar el ejercicio y tenés que tener en cuenta tus conceptos que directamente puedes aplicar sin resolver por línea de influencia, es decir, utilizar lo que se llama el método geométrico. Utilizar la parte geométrico. Y eso voy a dejar la próxima clase, voy a juntar todo para la siguiente clase y para dar ese tipo de ejercicio y para que puedan saber de que hay otra forma de resolver, que no es necesario de que se le pida siempre y utilizar este mismo criterio siempre, sino que muchas veces ya te da ciertos elementos y en función de esos elementos, con los conceptos que tenemos, vos directamente ya calcular el ejercicio, el problema que te pide. Bueno, no sé si hay una duda que tenés, Erika. Está todo bien, profe. Bueno, entonces la única que apareció hoy fuiste vos. Entonces a vos te van a atacar ahora cuando tratan de ver el video. Erika se fue, había sido y sí o sí. Y bueno, entonces nos vemos el próximo viernes.
Dale, profe, gracias. Listo, gracias a vos. Chao, chao. Listo, chao.